¿Que nos echabais de menos? Pues aquí estamos de más. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues de esto mismo, de la lengua, de la comunicación, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, comunicamos porque somos seres humanos. Y la comunicación es la que nos pone o nos borra del mapa. De comunicación, de lenguaje y de sexismo va hoy la hora feminista. Y tenemos aquí dos faros para dar luz a este tema maravillosos. Asun Bernárdez, filóloga, doctora en periodismo, y yo creo que una de las mujeres que más saben en este país de género y comunicación, y no me digas que no, Bueno, me digas que no. Gracias, pero afortunadamente ya la verdad que hay muchísima gente que ha empezado a trabajar, no tan muchísima, que ojalá fuera muchísima, pero hay muchas mujeres ya en España que hemos empezado a trabajar el tema del periodismo y la comunicación desde esta perspectiva. O sea que una cosa que es verdad que hace 25 años era más minoritaria. Ahora, afortunadamente, tenemos, por ejemplo, alguna cátedra que ya las hemos sacado con este perfil de comunicación y género. Que yo sepa, somos 3, ¿no? Por ejemplo, en España. Y está bastante bien, ¿no? Es un logro. Hace 25 años nadie hubiera pensado en la posibilidad de sacarse, pues eso, una cátedra con un perfil específico de género. Se hubiera visto casi como una locura. Y claro. ahora, bueno, pues aquí estamos. Y además rompiste techos de cristal en un lugar que todavía cuesta, como es el mundo de la universidad. Tu casa es la Universidad Complutense de Madrid y eras una de las pocas que abrieron camino para que luego vengan muchas más, ¿verdad? Sí, ha costado mucho, la verdad que cuesta mucho. De hecho, por ejemplo, en nuestra facultad enseñamos comunicación y género, pero solamente en periodismo. No hemos conseguido que la gente de audiovisual tenga una formación mínima y que la gente de publicidad tenga una formación mínima, cuando son áreas fundamentales. Solamente tenemos una optativa en periodismo, que la verdad que tenemos un éxito tremendo, porque tenemos solamente 4 grupos, pero se nos llena, siempre y optativa, y siempre se quedan estudiantes fuera que quieren optar a cursar este curso y no hay manera. Y ahí presionando a ver si nos dan más grupos. Pues a ver si os dan más grupos, porque otra cosa no, sí, pero escribir... porque hay mucho interés. Además, claro. lo que es muy sorprendente es que la gente más joven tiene mucho interés. No sabemos a veces de dónde, pero ya llegan con la curiosidad, con las ganas de saber. Y esto es muy importante. Entonces, a veces yo digo en el ambiente mío académico que no estamos a la altura de lo que la gente nos está demandando, ¿no? Porque otras optativas se quedan con 20 estudiantes, con 15 estudiantes, con 30 estudiantes. Nosotros se cierran los grupos que se deberían cerrar en 60, en 75, en 80. Yo he tenido 90 y tantas personas en los grupos. O sea que esta demanda ahora mismo existe en la gente más joven y esta curiosidad. Entonces es una pena que no podamos dar, ¿no?, como más opciones. Y sobre todo a la gente de publicidad, qué buena falta nos haría. Sí, que de eso vamos a hablar. Pero bueno, tú también empezaste un buen día al vicio de escribir y no has parado. Tienes una biblioteca, Mujeres en Medio, que fue tu primer libro, ¿no? Y casi el penúltimo, Soft Power, Heroínas y Muñecas en la cultura mediática. Ahí es nada. Porque hay mucho que rascar en la comunicación y en la publicidad. Y de eso va, ¿no? El ponerte las gafas moradas, escribir y no parar de hacerlo, ¿no? Bueno, no son los primeros libros, son las... Bueno... En fin, que llevo estudios muchos años, ya es cuestión más. de edad, ¿no? Que vamos acumulando. Pero sí, por ejemplo, este libro de Mujeres en Medios, yo creo que es un libro que hice con un espíritu, si queremos, de manual, porque en España no había ningún libro que de manera conjunta presentara lo que han sido las investigaciones que se han hecho, sobre todo en España también, ¿no? Había mucho trabajo disperso en artículos, en investigaciones, pero no había un instrumento de trabajo para trabajar con la gente que empezaba en medios, ¿no? Entonces es un libro que yo lo concebí así, incluso tiene una primera parte, una introducción de qué es la teoría feminista, cómo ha sido la historia de la teoría feminista, cómo es la historia de las prácticas feministas, y luego ya entramos en temas de comunicación, ¿no? Qué pasa en el periodismo, qué pasa en el cine, qué pasa en la publicidad, qué pasa en las redes sociales. Entonces es un libro que intentó, bueno, pues plantear, ser una herramienta para que alguien que no sabe nada tenga esos hilitos, ¿no?, para los que poder tirar, porque hoy día con tantísimos saberes que tenemos, tantísimo conocimiento, tantísima información, es importante sobre todo dar esos hilos, ¿no? Y si veo un nombre aquí, pues puedo ir a internet, investigar, sacar más datos
Entonces es un libro hecho con ese espíritu y de verdad recogiendo muchas investigaciones de mujeres que se han hecho en España y que estaban, bueno, que si querías saber algo de publicidad tenías que buscar, bueno, pues con lo básico, ¿no? Y ahí está lo básico. Y la verdad que es un libro que terminé de hacerlo ya en el 2015 y ahora estoy pensando en rehacerlo porque lo que es muy sorprendente es cómo ha cambiado el panorama en 5 años. O sea, yo me doy cuenta que hay cosas que no tiene este libro y que ahora mismo están teniendo una presencia importante en los medios y en el debate social y en el debate feminista y no están y deberían estar, ¿no? Por ejemplo, el tema de redes sociales, que hay un poquito, en estos últimos 6 años... Lo inunda todo. Hemos dado un cambio espectacular, ¿no? El tema pues de las fake news, el cómo elaboramos este imaginario nuevo, este debate social nuevo, pues todo esto ha cambiado en muy poco tiempo. Entonces, todo eso requeriría pues ya una sabes, actualización, sí. Te toca. Siempre tenemos deberes. Te toca darle. Bueno, otra que hace muy bien los deberes, que ha venido desde Granada, que también le ha cogido el vicio de escribir, porque claro, ella empieza con ni por favor, a que ya no sé cuántas ediciones ya dice, ya me he quedado pequeña, me he hartado de tal, pues mujer tenías que ser, que título mejor no nos puede marcar. Y ahora resulta que llega calentito del horno, punto en boca, que yo no creo que tú, María Martín, te des punto en boca. En todo caso, te lo quitas. Me lo quito siempre, pero me lo han dicho muchas veces, porque ya contaba en Ni por favor, que yo no soy el estereotipo de mujer charlatana, pero sí que hablo mucho. No, digo que no soy el estereotipo de mujer charlatana porque para la RAE charlatana es la que habla sin sustancia y yo me quiero creer que hablo con sustancia, efectivamente. Yo soy como la pringá, ¿no?, de mi pueblo, pues entonces yo quiero creerme que hablo con sustancia, pero hablo mucho. Y me han dicho lo del punto en boca 1.000.000 de veces, porque nunca me he conformado con un porqué sí, siempre he preguntado el porqué y la respuesta ante la ausencia de porqué suele ser: lo que tenéis que hacer las niñas, bien por edad, o lo que tenéis que hacer las mujeres por machismo, es daros un punto en boca y escuchar a quien sabe. Y entonces lo del punto en boca era ineludible. Y ahí lo que hago es contar por qué las mujeres no tenemos que darnos un punto en boca en el debate sobre el lenguaje, porque los señoros hablan sin saber y nosotras hablamos sabiendo, con lo cual hemos ganado el derecho a decir lo que opinamos sobre la manera en la que se nos nombra. Bueno, pues veis que el lujazo de programa no puede ser superior, o sea, aquí nos comprometemos a que siempre brille la luz. Y yo quiero que pongamos esa luz, las dos, Asun y María, y voy a empezar por ti. En esa comunicación, en ese lenguaje en el que estamos educadas y educados, la mujer aparece siempre como una cosa, no como un sujeto ni objeto de derecho. Y eso tiene unas repercusiones también en el día a día, ¿no? El cómo nos vemos y el cómo nos configuramos como mujeres. ¿Cómo es esa comunicación que se nos mete hasta el tuétano y ese lenguaje tan sexista? Vamos a ver, el trabajo de especializarnos en géneros, ¿no? Ahora no hablamos de hombres o mujeres, sino lo femenino y lo masculino, como sabemos que empieza nada más nacer, ¿no? Y como se hace de una manera muy sencilla, cuando tú tienes nace un bebé, simplemente se hace una inscripción que tiene que ver con la genitalidad y automáticamente ahí se dispara un proceso que empieza nos meten en una cajita azul, perdonadme la metáfora, o en una cajita rosa, que ahora ya sabemos que no se hace tanto, bueno, que esto ha cambiado, bueno, pero tanto. La cosa sigue bastante así, ¿no? Entonces, además sabemos por estudios precisamente de comunicación que se han hecho en psicología evolutiva, sabemos, por ejemplo, cosas que se dice, un bebé al año, cuando tiene 1 año de vida, prácticamente todo lo que hace ya es social. Esto es una cosa muy curiosa. Sabemos que a los 2 años, entre 2 y 3 años, ya los niños y las niñas han aprendido que son distintos, ¿no? Que ya han aprendido que pasa algo con ellos que se tienen que empezar a diferenciar. Que es curioso porque podríamos decir, fíjate qué pequeñitos son. ¿Y cómo se hace eso? Se hace estableciendo una comunicación verdaderamente diferenciada. Hay por ahí un vídeo circulante que se ha hecho bastante popular dentro de este ámbito, ¿no? Que es que se hace el experimento en psicología evolutiva. O sea, no es que lo hagan las feministas, sino que hay un trabajo sobre psicología evolutiva que le dan a un adulto, a una persona adulta, le dan un bebé vestido de rosa y luego ese mismo bebé lo visten de azul con un monito azul y le dan el bebé varón, ¿no?
supuestamente el bebé varón. Entonces se observa cuál es el comportamiento y la interacción que las personas desarrollamos con los bebés. Y es curiosísimo verlo, porque por ejemplo, si pensamos que lo que tenemos en brazos es un bebé varón, lo vamos a situar delante de nosotros, vamos a hacer que apoye las piernas, las cosas que le vamos a decir es: qué fuerte eres, hay que ver qué energía tienes, no para, qué fuerte es, ¿no? Sobre todo esa idea de la fortaleza es importantísimo. Le vamos a hablar con un tono de voz superior, que si por ejemplo luego tomamos al bebé niña, ¿no? En cambio a la niña la vamos a poner sobre un brazo y le vamos a hablar más dulcemente: qué guapa eres, qué dulce es, qué mona es. Entonces, si tú estamos tratando, claro, el tema de la madurez cerebral humana es que es muy interesante porque, como sabemos, somos los mamíferos que nacemos con una mayor inmadurez del cerebro, ¿no? O sea, una vaca nace y a las 6 horas está de pie. Un humano para ponerse de pie necesita un año. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos de socialización empiezan con el cerebro completamente inmaduro. No es igual una vaca que un ser humano en este sentido. Necesitamos un año para ponernos de pie, 2 años para empezar a hablar más o menos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el cerebro madura en procesos de sociabilidad. Por eso la gente lo toma como algo tan agresivo, ¿no? Que cuestiones a la gente las diferencias de género, que se construyen luego como lo femenino y lo masculino, la gente lo percibe como que es algo agresivo, que te toca tu identidad, porque en el fondo es algo que no hemos podido cuestionar, porque es que no, hemos sido educadas en esa diferencia, y es más, hemos sido educados no que te eduque la escuela, tal, sino que tu cerebro ya se ha configurado en esa diferencia, ¿no? No es como un conocimiento de, yo que sé, que aprendo a hacer mecánica en un coche, es algo totalmente distinto. Entonces esto se incardina ahí como en las bases del cerebro, y esto es tremendo, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo de conciencia muy fuerte para que la gente podamos separarnos, ¿no? De que muchas de las cosas que hacemos es aprendido a través de las claves de género que hemos aprendido. Yo esto lo hago muy bien en la facultad y nunca me falla, ¿no? Digo, yo miro una clase de 70 personas y, por ejemplo, digo, bueno, ¿tú por qué llevas el pelo largo? ¿Tú por qué llevas el pelo corto? Y es que no suele fallar. Las mujeres vamos con el pelo largo, los hombres van con el pelo corto. ¿Por qué? ¿Porque hay algún problema con el pelo? ¿Porque hay una relación directa con el pelo corto y el órgano sexual, no? Pues no, es que simplemente hemos asimilado que tenemos que comportarnos, movernos, mirar a los demás, interactuar de una cierta manera que tiene que ver ya no solo con el lenguaje, sino con toda la interacción interpersonal humana, ¿no? Cómo nos miramos, cómo nos acercamos a los demás, cómo usamos el espacio social. Todo esto se aprende de esa manera que, claro, tú cuando a una persona joven le dices esto, no, yo es que llevo el pelo así porque quiero. Claro, pues lo que quieres es que está basado por esa configuración muy primaria, ¿no? O sea, socialización de lo más, yo diría que antes incluso de lo primario. Y antes de lo primario, pero donde nada es inocente, ¿no? Está todo bien atado y bien atado para que haya una diferencia y una desigualdad. Sí, y además esas primeras pistas que se nos han dado a través de esa comunicación diferenciada y esa socialización diferenciada se trasladan a algo que hacemos también con el cerebro todavía muy inmaduro, que es aprender a hablar. Y todos los mecanismos de discriminación que tiene la sociedad se trasladan a su forma de comunicación más potente o más humana, si lo quieres decir, ¿no? Que es el lenguaje, los distintos modos de lenguaje. Así que cuando empezamos a hablar, empezamos a asimilar a través de reglas gramaticales discriminaciones que después se refuerzan con el resto de procesos de socialización. Pero las mujeres aprendemos que no tenemos derecho a ser nombradas por nosotras mismas, excepto si hablamos de cosas de mujeres. Aprendemos que ellos siempre tienen el derecho a ser nombrados. Ellos aprenden que tienen el derecho a ser nombrados y que nosotras no lo tenemos. Pero no es solo el derecho a ser nombrados, sino a definir qué es lo otro, que también es muy importante. Nosotras solo tenemos, cuando lo tenemos, el derecho a definirnos a nosotras, y no siempre. Pero los hombres tienen el derecho a definirse ellos y a definirnos a nosotras. Así que
Si aparece el género gramatical masculino y cualquier género gramatical femenino, pero especialmente cuando se refiere a personas, tiene que quedar subordinado a eso, aprendemos que en ausencia de hombres podemos decidir cuáles son nuestras prioridades, pero en el momento que hay prioridades ajenas, tanto lo masculino como lo común priman sobre lo femenino, y lo aprendemos a través de mecanismos lingüísticos. Cuando nos lo exigen de palabras, lo hemos interiorizado a través de la gramática. Así que es que el sistema, si algo no se le puede reprochar al sistema patriarcal, es que deje hilos sueltos. Lo tiene todo atado y bien atado. Yo creo, o para mí, el lenguaje es como la argamasa que va juntando todos los ladrillos de la socialización para hacer que el muro que tenemos que atravesar las mujeres sea impenetrable. Y es verdad que es muy importante llegar y derribar todo el muro, pero también es cierto que si va hurgando con un palito y con el dedito en la argamasa, a lo mejor puede hacer que los ladrillos caigan un poquito más fácil. Y yo estoy ahí con el dedito, dale, dale, dale. Y dando es como además luego abres ese hueco y te das cuenta. Bueno, pues nosotros nos hemos ido a la calle porque nos gusta pulsar todas las semanas sobre los temas que aquí hablamos, y en ese lenguaje que nos construye, o más bien nos deconstruye a las mujeres, hay siempre un mensaje subliminal o directo sobre nuestros cuerpos, porque parece que son nuestros cuerpos los que nos representan en lugar de nosotras mismas. Y Clara Pacheco ha salido a preguntar si estamos contentas las mujeres con nuestros cuerpos. ¿Y qué pasa con nuestros cuerpos cuando no estamos contentas con ellos? Pues vamos a ello, Clara. Bueno, la primera pregunta es si estás contenta con tu físico. Bueno, depende, hay cosas que cambiaría, pero bueno, la mayoría sí. No mucho, la verdad. Depende también mucho del día, pero en general no. Sí. No mucho, pero bueno. No, la verdad es que no. Sí, ahora mismo sí. Perfectamente, de súper contenta. Para la edad que tengo, chica, no me puedo pedir más. Sí, al 100%. Bueno, aquí creo que hay algo muy evidente, que es el paso del tiempo que nos ayuda a construirnos de verdad y a decirnos, complejo fuera, María. O sea, decimos, mira, dejemos ya todos esos mensajes que nos hacen de menos para nombrarnos y hacernos de más, como por lo que somos, ¿no? Bueno, yo no sé, ahora que yo estoy en ese proceso ya de envejecimiento y lo miro atentamente y me encanta contemplarme en él, porque me sorprende mi patriarca interior, no me sorprende diciéndome, ay, esos pellejitos, hija de mi vida. Y es así, yo querría que esa voz interior no me lo dijera, pero me lo dice. Pero sí me ha pasado una cosa muy chula. Y es que si me levanto por la mañana y no me duele nada, yo ya estoy contenta con mi cuerpo. Y esa experiencia con 20 años, como no te duele nada, no la tienes. Entonces yo creo que también influye un poco en la edad eso. Pero es cierto que aprendemos a relativizar todas las críticas y todos los comentarios hacia nuestro cuerpo, porque llega un momento en el que asumes que es el que tienes y que eso es lo que hay. Pero los sufrimientos que pasamos por el descontento con él a lo largo de nuestra vida y cómo contemplamos con añoranza el cuerpo de los años anteriores que en su momento no nos satisfacía y nos hacía sufrir o pasarlo mal, y tienes 40 y dices quién pillara el cuerpo de los 20, o 50 quién pillara el de los 30, pero a los 20 no te gustaba, a los 30 estaba insatisfecha. Es tremendo cómo se nos construye en el desprecio de nuestro propio cuerpo, que es verdad que no somos solo cuerpo, pero ¿qué podríamos hacer sin él? ¿Cómo podemos quererlo tan poco? ¿Cómo podemos gustarnos tan poco? ¿Cómo podemos conocerlo tan mal? Porque tú pones la cara y cualquiera reconoce su cara. Pon una línea de espalda, a ver si alguien reconoce el hueco de su espalda. Yo he hecho el experimento en algunos talleres de pedir a las mujeres que se suban las camisetas y tirar fotos a los huecos de la espalda y después exponerlas sin que nadie sepa de quién es la foto, y salvo por presencia de manchas de nacimiento o no reconocemos las partes del cuerpo que nos vemos en el espejo a diario porque las mostramos al resto. Las que no mostramos nos resultan indiferentes e irreconocibles. Es muy fuerte. Y Asun, ¿qué hay más, heroínas o muñecas en este mundo de conceptos, ¿no?
de la comunicación. Bueno, a mí me ha hecho es muy interesante el corte que has puesto de las mujeres jóvenes, ¿no? Y las mujeres mayores y yo haría claro, ¿cuál es el tema? Que las mujeres tenemos una presión sobre el físico que no tienen los varones, o sea, y hay todo un sistema de negocio capitalista que incide sistemáticamente sobre el tema. Siempre las mujeres hemos tenido más presión sobre el cuerpo, solo que ahora, claro, es el fruto de muchísimo negocio, de estética, de operaciones, de todo esto. Es un mundo que luego en el que las mujeres, claro, los cuerpos reales de las mujeres, ninguna llegamos a ser lo que son los medios, ¿no? Porque yo hago una reflexión, es la siguiente, que es la cuestión de la media antropológica, ¿no? Que es que en la sociedad de la imagen en la que vivimos, la media de belleza no se construye con la realidad. Es decir, antes de que existieran medios de comunicación, la gente cómo decidía quién era la guapa o el guapo o el feo o la fea. Por ejemplo, en un pueblo, en una ciudad, donde la gente veía muy pocas imágenes. Solo si iba a la iglesia o si era rico, era burgués, tenía cuadros en su casa. La gente decidía el guapo o la guapa interactivamente, ¿no? Pero claro, nosotros ahora mismo no tenemos modelos reales. Nosotros estamos todo el tiempo, se nos hace confrontar con modelos que son ideales, con modelos de imágenes que no son nunca reales, porque todo lo que vemos en los medios de comunicación son mujeres retocadas. Es decir, no vemos ninguna actriz real, las imágenes que vemos en el cine, y son miles de imágenes las que estamos consumiendo permanentemente. Por eso es muy fácil que las mujeres jóvenes tengan este sufrimiento, tengamos todas las mujeres en general este sufrimiento, y hagamos lo que hagamos, siempre tengamos esta insatisfacción, ¿no? Que se convierte, ya digo, que se convierte en economía. Al final todo se resuelve en economía y en sufrimiento humano, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque claro, nuestra media antropológica de la belleza, que yo a veces gasto la broma también con mis estudiantes y les digo, ¿no? Digo, estoy segura que alguna vez habéis ido en el metro en Madrid, por la noche miráis a todo el mundo y habréis dicho, qué feos somos todos, ¿no? Porque es que claro, tú en la vida real, cuando decimos qué feo es todo el mundo, porque no la estás viendo con una luz que favorece, no la estás viendo maquillada, no la estás viendo sonriendo, pero es que la humanidad somos eso, no somos lo otro, ¿no? Entonces, de ahí creo que viene un sufrimiento enorme y que sobre todo marca a las mujeres, también porque las mujeres hemos aprendido una cosa que decía un teórico, John Berger, ¿no? Cuando hizo un trabajo sobre el desnudo femenino en la pintura, y tiene por ahí una serie de vídeos que circulan por internet. Y decía, claro, la tragedia de las mujeres es que las mujeres tienen siempre como... se han educado en la autovigilancia, ¿no? Todo el rato estamos autovigilándonos, mirándonos, observándonos. La forma solo de maquillarnos es terrible, ¿no? Porque tú te pones, cuando quieres ir bien y estar mona, ¿no? Eso es un proceso que puede durar horas. De hecho, decimos el concepto, múltiple, me voy a arreglar, como si estuviéramos rotas. Que a mí eso me mata, porque la primera vez que yo me sorprendí diciendo voy a arreglarme, pensé, es que estoy rota, soy una rueda pinchada, soy una bicicleta, y si no, pues somos unas dejadas. Si no vamos como la gente espera, somos dejadas. Y a mí eso me parece tremendo. Yo lo llamo, yo no soy John Berger y claro, no lo digo tan bonito, pero yo lo llamo el modo error. Nos miramos en modo error porque no nos miramos para gratificarnos o para reconocernos, nos miramos para ver qué es lo que hay que arreglar. Y pones una foto de 50 mujeres o de 50 personas, si estás tú, si no estás, tú puedes contemplarla de una forma relativamente objetiva. Si estás tú, vas a ver tú qué tienes mal. El flequillo, el ojo, cómo me ha salido la boca, madre mía, la nariz, jo, qué perfil, qué cosa más espantosa. Nos miramos en modo error todo el tiempo porque nos estamos mirando con una mirada que no es nuestra, es ajena, es la mirada del sistema que la hemos interiorizado. Entonces no tenemos una mirada propia. A mí yo cuando pregunto en los talleres, dime una parte de tu cuerpo que te guste. Nunca decimos una parte interior, a nadie se le ha ocurrido decir me encanta mi corazón porque no deja de latir. Siempre en los ojos, la boca, las piernas, solamente pensamos en lo que el resto ve. De nuevo, la ausencia de reconocimiento de nosotras mismas. Si no tenemos una manera de nombrarnos, si no tenemos una mirada propia, si no podemos definirnos,
Y si cuando tomamos el coraje de nombrarnos para reconocernos, no tenemos un vocabulario que nos acompañe y un sistema que nos permita esa definición, pues tenemos la tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, Asuna, lo que tú decías antes, que de media cada 10 segundos estamos recibiendo diariamente un impacto que puede ser diariamente entre 3 y 5.000 impactos publicitarios, pero solamente tenemos como un recuerdo de 18 y también varía con la edad. Ese bombardeo con esa falta de representación es brutal para las mujeres, nuevamente. Sí, bueno, eso es lo que el sistema que configura una auténtica presión y un sufrimiento, pues un poco lo que dice María, ¿no? Para que dejemos el autorreconocimiento, lo abandonemos en función de esa mirada externa, ¿no? Ese ojo externo, que además es un ojo hecho desde el patriarcado, ¿no? Es una mirada masculina sobre nuestro propio cuerpo, de tal manera que, claro, es bastante esquizofrénico, pero bueno, ya sabéis que el modelo de ser mujer es un modelo muy esquizofrénico históricamente, ¿no? Sí. Lo tenemos, lo digo siempre, la Virgen María, fíjate tú, ser virgen y madre a la vez. Dios mío, qué crueldad, ¿no? Porque para los varones serían santos, serían guerreros, serían no sé qué, pero no tenían que ser dos cualidades incompatibles entre sí o imposibles entre sí. Nosotras somos modelos, estamos siempre sesgadas por esta cuestión de los modelos imaginarios imposibles. Y desde luego, bueno, por volver al tema del lenguaje, eso está muy encardinado. Eso además se refuerza con la no existencia dentro del lenguaje, que el femenino no sea nunca universal. Siempre nosotras somos ellos, ¿no? O sea, tenemos que ser ellos para ser algo. Tenemos que ser nombrados como en masculino para ser algo. Pues mira, entonces, me das pie para volver a salir a la calle y vamos a preguntar en ese masculino genérico si estamos las as o no. Y escuchad muy atentamente porque las respuestas, bueno, no creo que os sorprendan porque a estas alturas de la vida ya hemos escuchado de todo, pero atentas. Sí, estoy a favor del lenguaje inclusivo. Pues se trata pues de con el lenguaje intentar meter a todos tipos de género. Por ejemplo, si yo quiero decir es guapo o es guapa, pues decir es guape porque no sé cómo identificado se siente la otra persona. Entonces, así haces que no se sienta incómodo y le incluyes igualmente y ya está. Estoy muy enterada y muy puesta. Sí, estoy a favor del lenguaje inclusivo. Sí, estoy a favor del lenguaje inclusivo. Pues se trata pues de con el lenguaje intentar meter a todos tipos de género. Por ejemplo, si yo quiero decir es guapo o es guapa, pues decir es guape porque no sé cómo identificado se siente la otra persona. Entonces, así haces que no se sienta incómodo y le incluyes igualmente y ya está. Estoy muy enterada y muy puesta, pero creo que trata de incluir a la mujer en lo que es el lenguaje, que es mayoritariamente es el plural o lo que sea, siempre se coge el masculino. Pero bueno. Quizá porque ya me he criado así y estoy acostumbrada, lo cual no significa que esté de acuerdo a que debería haber un cambio, pero sí me siento identificada. El lenguaje sexista es cuando discriminas a la persona mediante el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, zorra, ser una zorra y pues ser un zorro, ser una zorra es ser una guarra y ser un zorro pues es de astuto, cosas así, entonces eso está mal. Pues eso, que a las mujeres no las tenga en muy buena posición. Sí, es como cuando dices que algo es un coñazo o cuando dices que es algo cojonudo, eso es sexista ya porque estás poniendo algo negativo en relación a la mujer y positivo en relación al hombre. Es algo así. No, yo la verdad que no tenía ni idea, pero supongo que sea algo así. Yo sí me siento representada, no le doy mucha importancia a eso. Como que intentar hablar para que todas las personas se sientan cómodas o incluidas dentro del lenguaje o de lo que tú estás hablando. Personas no binarias, personas que no se sientan identificadas con ningún género y tal. Sí, sí que lo sabía. Sí, yo también. ¿El sexista qué es? ¿El que no admite a la mujer como es? Más o menos, ¿verdad? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Que la mujer, por mal, siempre estaremos un poco ahí discriminadas. Queda mucho todavía. Porque el macho alfa, por muchos años que pase, siempre hay alguno que, que mete la pata. Me encanta.
Me encanta porque lo tiene clarísimo. Sí, A ver, sí. ni por favor, María, que la gente no sabe que la comunicación, el lenguaje sexista no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo. Entonces hay aquí como un totum revolutum que así nos pasa, que nos borramos otra vez nuevamente las mujeres. Venga, lección primera. Lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo... voy a empezar por el lenguaje no sexista, Venga, si me lo permite. Perfecto. Porque a mí me gusta mucho diferenciarlo, porque hemos hablado del lenguaje inclusivo siempre, porque las que estábamos abogando por ser incluidas éramos las mujeres, pero de nuevo, en cuanto ha aparecido un colectivo que ha necesitado representación, lo que nosotras pedíamos ha quedado olvidado y ha quedado relegado en pos o bien de lo masculino, como con la o bien en pos de lo supuestamente común, como esa aparentemente neutra, con lo cual desaparecemos y a nadie le importa porque es lo que hemos interiorizado. Así que el lenguaje no sexista, yo diría que es el que trata de impedir que las mujeres seamos invisibles en el lenguaje. Cuando aparezcamos en segundo lugar o de forma subordinada o jerarquizada. Y además el lenguaje no sexista es el que hace que la persona que nos está leyendo o nos está escuchando se imagine un colectivo en el que las mujeres estamos presentes. Entonces, un lenguaje no sexista lo que hace es que visibiliza, nos subordina y además cambia el marco conceptual para que las mujeres aparezcamos ahí en esa representación. El lenguaje inclusivo lo que hace es tomar conciencia de que esos mecanismos de exclusión que se reproducen con las mujeres sistemáticamente a veces se usan también con colectivos minoritarios. Entonces puede ser con personas con discapacidad o puede ser personas que proceden de otras etnias, pueden ser personas que no se reconocen en los géneros gramatical masculino y femenino porque piensan que su sexualidad necesita ser nombrada de una forma distinta o su identidad nombrada de una forma distinta. Pero el lenguaje inclusivo y el lenguaje no sexista son dos valores complementarios, pero no son directamente lo mismo, porque tú puedes decir... en lugar de guape, como ha dicho esa chica en el ejemplo, tú puedes decir son cojes, en lugar de decir son cojos, y en ninguno de los dos casos estás siendo inclusiva porque estás discriminando a las personas con discapacidad. Incluso si dices son cojas, cojos y cojes, sigues discriminando a las personas con discapacidad. El poner una vocal automáticamente no hace la inclusión. Entonces yo creo que ahí hay una confusión enorme, un deseo grande de incluir y sobre todo un deseo... un desconocimiento absoluto de que las mujeres también tenemos derecho de estar ahí, que no tenemos que ser postergadas sistemáticamente porque haya reivindicaciones paralelas, ¿no? Así que tenemos que hacer ahora una labor de pedagogía enorme de nuevo para contar que esto no va de vocales, sino que va de representación y que si estamos ausentes sigue sin ser inclusivo porque las mujeres no estamos, o puede ser inclusivo para colectivos, pero sigue siendo sexista. Así que no sexista, las mujeres están presentes. Inclusivo, además de tener ese empeño por las mujeres, para que sea completamente inclusivo, tienen que estar las mujeres y puede hacer un empeño por representar a colectivos en situación de discriminación. Pero tú puedes hacer intentos de lenguaje inclusivo a través de vocales añadidas y seguir siendo absolutamente sexista. ¿Qué pasa? Que el lenguaje no sexista prácticamente no ha interesado a nadie hasta ahora. Han dicho cosas están locas y además se arregla poniendo una A. Y además no puedes hablar con él. Y como era cosa de mujeres daba igual. Ahora si ya atañe a alguien más se lo empiezan a pensar y cala con mucha rapidez. Pero además cala con mucha rapidez por algo muy importante. Y es que se ha utilizado un mecanismo que ya existe en la lengua española, que es la terminación E básicamente, que se asocia automáticamente o bien al género gramatical masculino o bien al género utilizado como común, con lo cual como no estamos las mujeres a nadie le choca. Hay mucha resistencia a usar la A como genérica, como decía Asun, o la A como universal, porque no tenemos nuestro cerebro configurado para pensar en lo femenino como universal, pero la E, como ya ha sido universal en algunos casos, o común en otros, o específicamente masculina en otros, tenemos interiorizado que incluye mucho más, porque en nuestro cerebro una E y una O se asimilan en nuestro marco conceptual.
Por eso la A sigue estando ahí, apartada y sin ser representada. Y eso que es la primera letra del abecedario, ¿no? Pero el proceso es muy interesante de observar, porque la A es la primera letra. La O no era la primera, pero se ha situado en primera posición porque ya sabemos que allá donde esté el rabito de la O no se pone ninguna otra cosa. Pero para romper el sistema hemos elegido la vocal siguiente. Estaba la A, pues ahora vamos a por la E. A nadie se le ha ocurrido decir, vamos a petarle la cabeza a todos los señores y vamos a elegir la Y. Y que a veces sea vocal y a veces sea consonante. Eso sería romper el sistema con todas las ganas. Pero no, nos hemos ido a la vocal siguiente porque es como muy ordenadito y se asimila muy bien. Queremos romper, digo en punto en boca que queremos romper la casa del amo con las herramientas del amo y le estamos haciendo una reforma, esa la estamos dejando nuevecita. Alicata, ¿qué está quedando? Pues mira, Asun, en ese nombrar a los señoros de la RAE, dicen, el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias para evitar el uso del genérico masculino. O sea, es que ellos mismos se lían de tal manera, sí, pero no, sí, por encima... Es una resistencia increíble, ¿no? Lo de la RAE. La verdad que ha sido todo un espectáculo estos años, ¿no? Ver un poco, o sea, de manera un poco, bueno, no sé, yo creo que lo he visto de manera un poco fría, porque para mí ha sido un tema que he tocado y que toco, pero no he hecho un trabajo tan específico como el que ha hecho María, ¿no? O como el que han hecho otras lingüistas. Yo me acuerdo cuando empezaron las del grupo Nombra y empezaron a dar la lata ahí con las definiciones del diccionario y a sacar cosas que es que verdaderamente... Es que lo curioso es que la mayoría de la gente no cae. Lo que acabáis de decir, por ejemplo, que por qué va niño delante de niño, a niña en los diccionarios. Si verdaderamente aplicamos la lógica cartesiana de ordenar alfabéticamente, debería ir niña, niño, ¿no? Porque mantenga el mismo criterio para todo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no se les ocurre. O sea, eso ni se lo cuestionan, ¿no? ¿Dónde vas Usted a orden alfabético. Muy bien, pues aplique el orden alfabético. Entonces el mundo sería otro, ¿no? El mundo del... Pero entonces es un espectáculo ver esta especie de disonancia cognitiva. Entonces, cuando empezó el grupo Nombra, era curioso porque había definiciones en el diccionario, ¿no? Y iban sacando acepciones que luego salían unas declaraciones diciendo, estas señoras, pero qué disparatadas. Pero resultaba que en la edición siguiente iban corrigiendo, van metiendo, pero se callan. Pero punto en boca te dan ellos, que eso es lo que te ha pasado con este libro, ¿no? Que tú ya tienes segunda edición casi habiendo sacado la primera, porque ¿qué les has hecho tú, María? Porque al final parece que no, pero funciona. La estrategia del rascar ahí con el dedillo. Sí, yo creo que ahí lo que pasa, el grupo de Nombra hizo... Hace muchísimos años una revisión de creo recordar que era la 21ª edición del diccionario, que después se amplió a la 22ª, ahora tenemos la 23ª, y aún así la encargó la propia RAE, financiada por el Instituto de la Mujer en aquel entonces, pero era a petición de la RAE. Analizaron exhaustivamente con unos medios mucho más limitados que ahora, porque eran las primeras ediciones en CD del diccionario, no estaba todo online como ahora, y aún así hicieron aportaciones de cambios sustanciales que necesitaban las definiciones, las clasificaciones, el orden, en más de 2000 palabras. Y a día de hoy no te lo sé decir porque no he podido revisar exhaustivamente los últimos cambios, porque te dan un adelanto de unas 200 o 300 palabras, pero el resto no te dicen cuáles son, las tienes que buscar a mano, es muy fuerte. Así que si no tienes la edición anterior y esta para cotejarlas, no sabes qué ha cambiado. Pero hasta la última revisión que hicieron en diciembre de 2021, pues a lo mejor habían cambiado unas 800 palabras, de aquellas 2000 o 3000 primigenias. Pero no dicen esto lo hacemos gracias a la labor, pues no sé, de Mercedes Bengoechea, de Eulalia Lledó, de María Luisa Calero. No. Lo hacen como si saliera de sus propias cabezas pensantes, cuando es la presión social, pero se resisten porque su resistencia es puramente ideológica, su resistencia es puramente misógina, no es una resistencia gramatical ni lingüística, porque damos razones sobradas para que eso se haga de otra manera. Entonces ya cuando no pueden más, lo cambian. Pero cuando no pueden más, lo cambian o admiten una palabra y la lían parda, como hicieron feminicidio, que cuando lo introdujeron mal, porque mira tú, que dicen que hombre es ser racional, varón o mujer,
pero ahí no pusieron que el feminicidio lo cometía un hombre, decían que el feminicidio lo cometía una persona. No, perdona, pon varón o pon hombre, pero no pongas persona, porque las mujeres no cometemos feminicidio, será otra cosa. O sea, es que no se enteran de nada y sus resistencias son pues las resistencias de cualquier machirulo promedio, solo que piensan que porque se reúnen cada jueves y comparten su misoginia, están siendo imparciales, lo único que están es cegados por el propio sistema. Y a mí me duele decirlo porque parece que tengo algo en contra de la RAE. Lo que tengo en contra de la RAE no tengo nada. Sí que tengo en contra, tengo mucho que decir contra la misoginia de la RAE. No quiero ideologizar el diccionario, como dicen también muchas veces, lo que quiero es desideologizarlo. Y llevamos trabajando las mujeres feministas de muchas generaciones desde hace muchísimos años y se lo pasan todo por el arco del triunfo porque no piensan que las mujeres tengamos nada que decir en estas cuestiones y piensan que porque de vez en cuando permiten que entre alguna mujer, entonces ya están haciendo todo lo que deben. Vamos a tardar mucho. Vamos a tardar mucho, pero hombre, hemos visto en televisión a uno que casi cuando hablaba y duplicaba el señor Pérez Reverte que ya algo debe de estar escuchando porque casi que tragaba saliva, ¿verdad? Pero dijo que lo habíamos contaminado. Le ha pasado 2 o 3 veces. Le ha pasado 2 o 3 veces, es decir, niños y niñas, hombre y mujer, pero normalmente da con periodistas de medio pelo que no se atreven a decirle, caballero, ¿qué acaba usted de decir? Pero hubo un caso, no recuerdo quién era el periodista, porque no reconocía su cara, entonces no sé ponerle nombre, que le dijo, pero señor Reverte, acaba de duplicar, porque dijo mujeres y hombres. Bueno, dijo hombres primero y mujeres después. Y dijo, es que en este ambiente de polución es difícil no contaminarse. Todo con tal de no decir, ¿no? Por no reconocer que él mismo se había dado cuenta de que es natural cuando quieres hablar de mujeres y hombres nombrar a las dos partes de la sociedad, sobre todo porque en muchas ocasiones si no lo dices no sabes que están. Así de sencillo. Asun, ¿qué cambió desde tú que empezaste a dar esas clases ahora, ¿no? Si es que ha cambiado algo o se ha todavía pervertido más, Yo ¿no? creo que lo curioso es que la gente de lo común, si es que existe, ¿no? Así podemos hacer esa abstracción, ¿no? Pero creo que sí que ha entrado en el lenguaje el duplicar, el hacer presente. Es muy normal ya encontrarnos que cualquier persona que presenta un telediario, la gente joven en la calle, bueno, pues se suele utilizar más el femenino, el masculino, o sea, la gente lo usa sin ningún conflicto. Ahora, yo creo que lo interesante o lo importante es que sobre esto ha caído una alta politización últimamente, ¿no? Entonces, el problema es, ahora mismo yo creo que una cosa como que yo creo que sí había avanzado, de repente ahora tiene el parón porque hay un grupo muy resistente de gente que está haciendo política, si la política no fuera todo, que creo que la política es la vida, ¿no? Pero están haciendo una política directamente partidista de los grupos más conservadores que se han tomado las luchas feministas y los cambios que ha propuesto el feminismo y lo que se haya podido conseguir, lo ha tomado como un objeto a molestar, a machacar, a incidir sobre él como propaganda política, ¿no? Y entonces esto está siendo terrible. Está siendo terrible porque ha generado gente que está haciendo resistencia a... Yo la tengo cerca, o sea, no quiero señalar a nadie, pero, por ejemplo, te encuentras en la propia academia gente que a lo mejor lo dice, como decimos, se les lo dicen naturalmente tomando un café, los profesores y las profesoras, y luego te mandan una carta que pone los profesores. Entonces, están haciendo una auténtica resistencia, ¿no? A los cambios y a la visibilidad y a que las mujeres estemos en el discurso público, en realidad, ¿no? Representadas y vividas ahí. Sí, además yo con eso estoy completamente de acuerdo porque la gente lo habría asumido con mucha más naturalidad porque lo estamos haciendo con naturalidad y se hace de forma habitual. Yo he trabajado muchísimo en pueblos muy pequeños y cuando empezaban a despoblarse las zonas rurales hace unos años y dejaba de haber un médico
porque la que llegaba era una médica, porque el médico se iba a una plaza mejor pagada y con más futuro, y entonces las mujeres que entraban eran las que iban ocupando esas plazas que los hombres desocupaban para labrarse una carrera. Y yo llegaba a un pueblo donde, cuando yo todavía tenía resistencias para nombrar determinadas profesiones en femenino, como médica, que como que me chocaba aún, y llegaba al pueblo y un día se iba al médico y dejaban de decir voy al médico, porque al día siguiente había llegado la médica y decían voy a la médica, y lo decían con toda la naturalidad, no decían voy a la médico, porque en sus cabezas tenían que concordar en femenino, y si era una mujer la nombraban en femenino, y la academia admitió eso muchísimo después. Presidenta ha estado en el diccionario desde el siglo XVIII y la gente sigue teniendo resistencia a la palabra presidenta. La resistencia no es social, la resistencia es completamente política. Y como han hecho una bandera de esa resistencia, por lo menos sabemos que es porque estamos avanzando, porque si no nos hubiéramos movido del mismo sitio desde hace 300 años, nadie se resistiría. La resistencia es porque ven que ya no hay vuelta atrás. Lo que están intentando es que nos demos el último paso, que es conseguirlo, y están ahí atrincherados como si fueran a meterle, no sé, un gol o algo, y codo con codo defendiendo el bastión de nuevo del rabito de la O, que es completamente absurdo, pero es muy importante porque ha sido ese movimiento político el que ha hecho que se tome partido sobre propuestas erróneas, sobre soluciones falaces. No estamos diciendo que haya que desdoblar hasta el infinito y hacerlo todo aburrido, no estamos diciendo que haya que destruir el idioma, no estamos diciendo que haya que decir miembros a los brazos y miembros a las piernas, porque hablamos solo de personas completas, ni árbol y árbola, porque no hablamos de cosas, ni jirafa y jirafo, porque no hablamos de animales. Estamos hablando de personas, es simplemente nombrar a la mitad de la sociedad, y la gente cuando lo ve y se lo explican le parece natural. Y, entonces no se trata solo de estar todo el rato diciendo todos y todas españoles y españoles. No se trata de eso. Pues entonces a lo mejor me lo podría pensar. Es tan fácil como educación. Si es que la pócima mágica es esa, ¿no? Pero parece que nos resistimos, sí, y que tenemos que estar ahí. Educación, y a veces no de la alta cultura, como bien decía María. O sea, a veces es escuchar cómo habla la gente de la calle, sí, y cómo la gente se ha adaptado antes que los propios académicos a muchísimas cosas, y la gente no tiene tanta resistencia como están teniendo ellos, que eso es lo paradójico, ¿no? Porque, vamos a ver, la lengua es algo que es vivo, y que el diccionario en todo caso los diccionarios tienen que recoger cómo la gente habla, y si hay una comunidad que decide hablar de otra manera, pues y adaptar términos, ¿qué problema hay? O sea, es que es político, en el fondo es una resistencia de tipo político. Y bueno, político, vamos a decir, y clasista, y por no decir racista, y homófobo, especista, y de todo, ¿no? O sea, porque al final todas las opresiones van juntas, como se dice por ahí. Es todo el paquete de la opresión que va metido y ahí en el lenguaje, en cómo nos hablamos, cómo nos contamos, ¿no? Y eso es tremendo. Entonces, bueno, pues ahí estamos dando la lata, que educación, pero ya digo, de arriba abajo y de abajo arriba, ¿eh? Sí. A ver si va subiendo como el calor y algún día llega al Olimpo de esos dioses patriarcales que se dignen a escuchar a las mortales. Claro. En ese buceo que haces muy exhaustivo del diccionario, te has encontrado joyas, por decirlo en positivo, claro. Joyones, sobre todo cuando se refiere a nombrarnos a las mujeres, y tienes, bueno, un ramillete maravilloso, sobre todo para cuando nos tienen que nombrar como putas. La variedad es mucha, pero para ellos no tanto, ¿no? Es como... Sí, ellos tienen, creo recordar que son 5, y además por causa objetivables y justificables. Así que si tú, que nos pueden gustar, nos pueden parecer sexistas, nos pueden parecer que se definiría de otra forma, porque no es obtener dinero a cambio de sexo, porque yo no creo que la explotación sexual sea un sexo entendido comúnmente. O sea, las definiciones tendrían mucho que decir, pero al final esa entrega de dinero es algo objetivable. Hay otras definiciones que tienen que ver con la sodomía, lo llaman así, la práctica de la sodomía, que dices, joder, os podíais actualizar un pelín, me parece hiperhomófobo, pero aún así sigue siendo una práctica objetivable. Pero a las mujeres se nos puede llamar prostitutas por los lugares en los que estamos, como mujer de la calle, o por
por vestirnos de determinada manera, por vestirnos de forma provocativa, y todo eso no lo deciden hechos objetivables, sino lo decide la visión de quien está afuera, de si es adecuado o no adecuado, de si tendríamos que estar haciéndolo o no, si levantamos la voz, si nos movemos de determinada forma, si sonreímos demasiado, si demasiado, todas esas palabras, ¿no? Excesivo, en demasía, eso ¿quién lo decide? Entonces nos lo pueden llamar prácticamente por cualquier cosa. Y si no, pues te acaban, como yo contaba en Mujer tenías que ser, te dan el pack completo con 14 o 15 años, como me pasó a mí, que porque no dejé que me metiera mano un chico, pues me dijo puta estrecha. Entonces, pues, te dicen, ala, lánzate al mundo. Te digo las dos cosas porque eso es lo que te espera. Porque por una misma actitud se me reprocharon dos cosas completamente opuestas, ¿no? Es como la Santa Virgen, pues igual. Al final siempre nos exigen una cosa y la contraria también en el diccionario, todo el tiempo. ¿Qué más ejemplos podemos poner? Súper interesante, ¿no? Ese oxímoron realmente, porque ahora es una cosa, ahora es la otra, pero nunca somos lo que somos de verdad, ¿no? No, nunca somos lo que somos de verdad, claro. Bueno, ves, por ejemplo, yo recuerdo esta 21 edición, has dicho, María, ¿no? Que era la 21ª creo que fue la de Nombra. La que analizó Nombra, pues, por ejemplo, una cosa que había era... que es que era tan evidente, la definición de hombre eran como 3 páginas, exagero, las de la mujer muchas menos, y además todas negativas, ¿no? Mujer de partido, mujer de mal vivir, era todo una retahíla, y que es verdad que a las mujeres nos lleva a todas a lo mismo, ¿no? Pues que somos unas putas, ¿no? Esa es, y es verdad que tú tienes un problema, o sea, es muy fácil que una mujer, si tenemos un conflicto en la calle de tráfico, es el insulto, ¿no? Como que sí, brota en el sistema patriarcal más fácilmente a la mujer, es que eso es una puta, ¿no? Se supone que es lo más ofensivo, ¿no? Porque es como es el faltar a la norma patriarcal de que las mujeres tenemos que ser de un solo propietario, de un solo tal, ¿no? Mientras que para los hombres el mayor insulto, pues ¿cuál es? El de maricón, ¿no? Faltas a la hombría. Hay una disimetría totalmente distinta en cómo se configuran, digamos, las maldades femeninas y las maldades masculinas, ¿no? Unas tienen que ver con la fidelidad sexual y el otro con la falta de hombría, ¿no? Entonces, bueno, todos esos juegos en el diccionario con los insultos, que son muy interesantes porque está dibujado ahí en cómo se habla de la gente, ¿no? El mayor insulto para un hombre, que es maricón, oye tú, maricón. Y durante mucho tiempo... Y eso que tiempo, es faltar a ese sistema, ¿no? Sí, durante mucho tiempo uno de los peores insultos que se le podía... Bueno, el hijo de puta o hija de puta, que es insultar a una persona a través de su madre, o sea, ya es como lo más fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero a mí siempre me ha llamado la atención otro que durante mucho tiempo ha sido un hit parade entre los insultos de los hombres, que era cabrón. Porque era el hombre que no disponía en exclusiva de la que se suponía que era su propia mujer. Porque es verdad que, si lo piensas, también puede ser homófobo, pero obviamente ese insulto no se decía pensando en parejas de hombres, se decía pensando en parejas heterosexuales. Como en el caso de aquel Nombra, me acuerdo que se analizaba la definición de gozar, que era disfrutar, sí. No sé si el verbo era disfrutar, pero era carnalmente de una mujer. O sea, las mujeres no podíamos gozar. Y yo me acuerdo cuando leí aquello como niña educada en un colegio de monjas, lo primero que pensé, y entonces, lo de los misterios gozosos, ¿qué era? Claro, o sea, en mi cabeza no me lo puedo creer. A ver, gozar, disponer o disfrutar, no recuerdo el verbo, pero carnalmente de una mujer. Por supuesto, no estaban pensando de una mujer gozando de otra, sino de un hombre gozando de una mujer. Pero yo no pensé en eso en un primer momento, lo primero que pensé, ¿y los misterios gozosos de qué iban? O sea, las monjas me han estado engañando durante 13 años, qué mal, ¿no? Al final todo es, si empiezas a analizarlo y buscas coherencia, no la hay, porque el sistema que discrimina sistemáticamente a la mitad de la sociedad por un lado y a muchos grupos de personas por el otro, no es coherente más que en la discriminación. Y cuando empiezas a analizar las definiciones entre sí y te vas de una a otra y de otra a otra y entras en esos bucles, ¿no? Como menstruar, evacuar el menstruo, acción de menstruar, evacuar el menstruo, acción de menstruar. Y es como toda la vida así. Por eso
la primera intención que tuvo María Moliner cuando empezó con su diccionario, su primer objetivo era eliminar las definiciones circulares. Era lo que más trabajo le dio, el no definir una palabra mediante otra, que yo recuerdo en el cole era lo primero que te enseñaban en un examen. No utilices la palabra que se te pide que definas, no la utilices en la definición. Eso es lo primero. Así no aprobaba un examen. Si te preguntaban por algo y utilizabas esa palabra, no, busca otra para saber que te lo sabes. Pues la RAE no sabe, no se lo sabe. La prueba de las monjas no la habría pasado, suspendido Sí. claramente. Y luego la batalla está porque el hombre no representa la humanidad. Es así, es una dura batalla, que es curioso cómo las mujeres tenemos que aprender cuando estamos incluidas y cuando no. Y bueno, se han desgañitado diciendo que hombre es la humanidad. Hombre no es la humanidad, en castellano nunca lo ha sido. Y siempre utilizo el ejemplo este de que no podemos decir los hombres morían muchos de parto en la Edad Media. O sea, si tú no puedes articular esa frase y te dirían que es una frase incorrecta, y te dirían es incorrecta por el sentido que no tiene. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Si es universal, los hombres deberían parir. O sea, hacer cosas que hacen las mujeres. Entonces, ahí está la trampa, ¿no? La trampa lógica, que claro, nosotros nos han enseñado que tú naturalmente aprendas cuando estás incluida en hombre y cuando no, ¿no? Pero verdaderamente hay unos fenómenos de exclusión total. Fenómenos paranormales, casi podríamos Sí, decir, ¿no? Pero es que en la incongruencia Fantasmas. de la RAE con hombre, esto es maravilloso porque leyendo la última edición de la gramática para Punto en Boca, me he encontrado un montón de sorpresas. Que es difícil sorprenderte porque tienes que estar todo el rato poniendo atención para no dormirte con la gramática de la RAE, que es muy gorda y es muy aburrida. Para dormir está muy bien. Pero entonces, pues, de vez en cuando dices, ¡ay, caramba! Por Mira. sí misma me he despertado, no he necesitado café. Y una de ellas fue cuando leí en la gramática, porque el diccionario sí que sigue diciendo que hombre es racional, varón o mujer, pero la gramática dice, obviamente, ya no podemos decir que hombre sea entendido en un sentido universal en todos los casos. La mayor parte de hablantes no interpretarían hombre como mujer u hombre, salvo en contadas excepciones, ¿no? Como cuando dice hombre cromañón o cosas así. O sea, eso es lo que viene a decir esa parte de la gramática. Yo lo flipé, me iba al diccionario, me iba a la gramática, digo, a ver, si es que no se ponen de acuerdo ni entre sí. O sea, ¿cómo pensamos que nos escuchen si quien hace el diccionario y quien hace la gramática no se escuchan? O sea, es que es alucinante. Y se contradicen un montón. Y me encanta encontrar esas contradicciones, porque ahí es donde nos damos cuenta de que la lógica no es universal, es una lógica de una parte, y entonces siempre se les quedan por ahí los sueltos que nos dan la pista de por dónde tenemos que buscar, ¿no? Hay una frase que dice, obviamente el masculino es genérico en frases como, no sé si dicen Pedro, Juan, por supuesto no iban a poner Pepi, Pedro tiene 2 hermanos, se sabe, no tiene hermanos, y sobreentiendes, porque es normal que no tiene hermanas. Yo no tengo hermanos y tengo 2 hermanas. Si dices, María no tiene hermanos, es verdad, pero no es cierto que se pueda sobreentender que no tengo hermanas. Bueno, pues justo después de decir que obviamente hombre no incluye a las mujeres ya, te sueltan eso. Y dices, ¿han hecho copia y pega? ¿Han hecho copia y pega y no lo han leído juntos? ¿Cómo va? Claro, porque yo creo que en el fondo sí, que se van dando cuenta que es una manera más acertada de verlo como se está viendo desde aquí, ¿no? El tema es como más complejo, hay que atender más a cómo se habla, pero no quieren, están en lo que decíamos antes, están haciendo un trabajo de dura resistencia, ¿no? Resistiéndose, pero claro. Pues no les vamos a dejar. Se nos acaba el tiempo, que se nos ha pasado volando, pero a mí me gustaría que buscarais una definición para nombrarnos como lo que somos, como mujeres. ¿Qué es lo que nos define, digamos, en positivo? Porque ya estamos harta de todos esos intrusos, de ese vocabulario, de esa comunicación que nos borra o que nos ningunea. María, ¿qué es ser mujer? Pues no tengo ni idea de qué diría. Si te digo la verdad, no lo he pensado nunca, pero yo creo que el propio diccionario nos da una pista, y aquí podría yo ser más papista que el Papa, porque como la Papa no puede ser, ni la Mama, pero yo diría
ser racional de sexo hembra o hembra de la especie humana, porque al final, aparte de eso, el resto pues es fruto de la persona, ¿no? O sea, es por ser personas, no por ser mujeres u hombres, así que posiblemente diría algo parecido, pero nunca lo había pensado. Qué ejercicio tan chulo, me lo llevo de deberes. Venga, te lo llevas de deberes y yo ya te he puesto el control. Sí, bueno, nos lo llevamos de deberes porque yo desde luego la definición que daría es, me quedo en lo de ser humano y a lo mejor haría un añadido que es que ahora ya sé que ahora tenemos un cierto problema con la definición de género, que si sexo, que si género dentro del feminismo, ¿no? Nosotras la tenemos súper clara, sexo no es género. Claro, exactamente, sexo no es género, pero bueno, si queremos hacer, yo haciendo ya casi una broma y una parodia, diría que somos seres humanos altamente especializados en la feminidad, ¿no? A los que se nos ha especializado en ser femeninas. Y ahí me paro porque sé que es complicado y estamos ahí en pleno debate, ¿no? Sí, pero qué interesante. Yo quiero pensar una definición y proponérsela a la RAE. No la va a admitir, pero igual... Tú lo que puedes hacer, como hacen muchas veces, pones un sondeo ahí para que te vayamos lanzando y luego ya... Oye, me salieron unas definiciones de señoro maravillosas. Sí, casi 100 y a cuál mejor. ¿Ah, no sí? sabía cómo... Sí, pues era para un libro, ¿no? Para una publicación en sí misma. Sí, yo creo que señoro va a ser el siguiente. Cállese, señoro. Cállese, señoro. Pues aquí hemos estado 3 señoras pasándolo bomba y espero que todas vosotras y después vosotros también aquí lo degustéis, porque creo que ha sido un plato de primera, segunda y un dulce maravilloso. María Gracias. Martín, toda la suerte del mundo con Punto en Boca. Muchísimas que gracias. vengan muchas más, no sé si señoros, pero señoras vamos a ir a verte muchas y a leerte, a disfrutarte. Que no pares de darle a la lengua y a las torrijas. A las torrijas también, sí. Las torrijas también. Asun Bernardet, un placer enorme. Muchísimas gracias por ese trabajo que haces día a día en las aulas tan necesario. Porque con muchas educación... gracias a vosotros, al equipo, por esta invitación y permitirnos aquí contar nuestras cositas, que parece que irritan tanto. Sí. Pues fijaros que bien las hemos contado, con O sea tranquilidad que y con bien. alevosía, que es como aquí nos gusta estar en la hora feminista. Nos vemos la próxima semana con más faros que van a dar luz. Y nos vamos como siempre con nuestra sintonía de Arita Mitten. Nos vemos, chao. La hora feminista. En una hora, cuántas verdades de las mujeres, la realidad. En una hora, cuántas verdades.